Hey, ¿qué onda, querida banda de YouTube? Ya saben, aquí con Josuecito Ramos, querida audiencia. Continuamos con este gran relato, esta gran obra del maestro Stephen King llamado Buick 8. Ahora venga con todo esto. Ahora, Sandy. En ese momento me interrumpió Ned para preguntar por qué se había hecho el examen forense del Buick de una manera tan a salto de mata, tan rara, al menos para él. Le dije, ¿por qué no se nos ocurría ninguna denuncia? Como no fuera por robo de servicio, $7 de gasolina de alto octanaje, que solo era una infracción leve y no justificaba emplear equipo forense. Viniendo de Chippenville, ya habrían gastado lo mismo en gasolina, señaló Arky con su acento del norte. Y suma las horas de trabajo, añadió Phil. Yo dije, más que nada Tony no quería que empezara el papeleo. Ten en cuenta que todavía no había nada escrito, solo tenía un coche, aunque muy raro, sin matrícula, sin número de registro ni BIN. El de identificación lo confirmó, Bibi. Pero Roach tenía motivos para pensar que el dueño se había ahogado en el arroyo detrás de la gasolinera. «Va», dijo Shirley, «al final, en vez de abrigo era un cubo de basura de plástico, para que veas lo acertado que iba Bradley Roach». Y otra cosa, intervino Phil, «Ennis y tu padre no vieron huellas que fueran hacia la cuestión de detrás de la gasolinera, y eso que la hierba aún estaba mojada. Si hubiera bajado, habría dejado alguna. Ocurre que Tony quería que siguiera siendo algo interno», dijo Shirley. «¿Lo describo bien, Sandy?» «Sí. El Buick en sí era raro, pero nuestra manera de reaccionar no se diferenciaba mucho de la que habríamos tenido en cualquier otra circunstancia que se saliera de lo normal. La baja de un trooper, como el año pasado tu padre, o que use uno la pistola o un accidente, como cuando George Morgan perseguía a aquel chalado hijo de puta que secuestró a sus propios hijos. Nos quedamos un rato callados. Los polis, como puede atestiguar cualquier mujer de Trooper, tienen pesadillas, y una de las nuestras era lo de George Morgan. Pasó cuando iba a 140 y estaba a punto de pillar al chalado, hijo de puta en cuestión, cuya costumbre consistía en pegar a los niños que secuestraba y decía querer. Tiene a George casi encima, y de repente hay una persona mayor cruzando la calle, una tía de 70 años más lenta que una rana toro de los huevos. Y, en términos legales, ciega. Llega a pasar 3 segundos antes y el hijo de puta la atropella. Pero qué va, le pasó rozando a toda leche, tanto que casi le arrancó la nariz con el retrovisor del copiloto. Luego pasa George y Catacroc. Tenía un historial irreprochable de 12 años en la poliestatal, 2 menciones al valor y la tira de premios por servicio a la comunidad. Con sus hijos era un buen padre, con su mujer buen marido, y se fue a todo al carajo porque una mujer de Lasburg Cut eligió un mal momento para cruzar la calle y la mató él con el coche patrulla D27 de la PSP. Fue absuelto por el Consejo Estatal de Supervisión y se reintegró al Troop en un trabajo de despacho. Había pedido él mismo la calificación de trabajo ligero permanente. Los jefes no habrían puesto ninguna objeción a que recuperara la jornada completa. Pero había una pega, que George Morgan ya no podía conducir, ni siquiera podía ir al súper con el coche de la familia. En cuanto se ponía al volante empezaba a temblar, se le empañaban los ojos hasta que sufrió una especie de ceguera histérica por exceso de lágrimas. Se pasó el verano trabajando de noche en comunicaciones, por la tarde entrenaba al equipo de la liga infantil patrocinado por Troop D. Hasta que llegaron al torneo del estado. Al final de la temporada les dio a los niños el trofeo y las insignias. Les dijo lo orgulloso que estaba de ellos. Y se fue a casa. Llevó en coche la madre de un jugador. Se bebió 2 cervezas y se saltó la tapa de los sesos en el garaje.
No dejó ninguna nota. Entre polis no es costumbre. El comunicado a la prensa lo redacté yo, y no se notaba para nada que lo hubiera escrito llorando. De repente me pareció muy importante explicarle una parte del porqué al hijo de Curtis Wilcox. Somos una familia, dije. Ya sé que cuenta, o más bien, esto suena muy cursi, pero es verdad, lo sabía hasta Mr. Dillon, y tú también, ¿verdad? Asintió con la cabeza, por supuesto. Durante el año posterior a la muerte de su padre, fuimos la familia que más le importaba, la que buscaba, la que le dio lo que necesitaba para seguir viviendo. Su madre y sus hermanas le querían, y él a ellas, pero seguirían con sus vidas como no podía hacerlo Ned, o como solo podría en el tiempo. En parte se debía a ser varón y no mujer, en parte a tener 18 años y en parte a todos los ¿por qué? Que no le abandonaban, dije. Lo que dicen y hacen las familias estando en casa con la puerta cerrada, y lo que dicen y hacen estando en el jardín con la puerta abierta, puede ser muy diferente. Annie sabía que al Buick le pasaba algo raro, igual que tu padre y Tony y yo. Casi seguro que Mr. D también. Porque con esa manera de aullar, me quedé un momento callado. El aullido me había repetido en sueños, continué. Pero legalmente solo era un objeto, res, que dicen los abogados, no vinculado a ningún delito. Ya me dirás cómo podíamos quedarnos con el Buick por robo de servicios. En cuanto a la persona que había pedido la gasolina, ya hacía tiempo que se había marchado y era difícil encontrarla. La mejor manera de enfocarlo era como un embargo. Ned fruncía el entrecejo como quien no entiende lo que le dicen. No me había salido tan claro como quería, a menos que estuviera jugando a lo de siempre. No era culpa nuestra. Mira, dijo Shirley, imagínate que una mujer se parara en la misma gasolinera para ir al lavabo, que se dejara el anillo de compromiso de brillantes al lado del grifo y que lo encontrara Bradley Roach. Vale, dijo Ned. Seguía frunciendo el entrecejo. Ahora supone que Roach, en vez de metérselo en el bolsillo y llevarlo a casa de empeños de Butler, nos lo trae aquí. Haríamos un informe, comunicaríamos las características del coche a los troopers que estuvieran en la carretera. Eso sí podía describirnos los Roach. Pero al anillo no nos lo quedaríamos, ¿verdad, Sandy? Por supuesto, dije. Le aconsejaríamos a Roach que pusiera un anuncio en el periódico. Se ha encontrado un anillo de señora. Si piensa que puede ser suyo, llame a este número y descríbalo. Entonces Roach empezaría a quejarse de lo caro que es poner un anuncio en el periódico. $3. Entonces nosotros le recordaríamos que la gente que encuentra objetos de valor suele recibir recompensas, dijo Phil. Con lo cual empezaría a plantearse sacar los 3 billetes de algún lado. Pero si no llamara ni volviera la mujer, dije yo, el anillo pasaría a ser propiedad de Roach. Es la ley más antigua del mundo, el que encuentra algo se lo queda. O sea que Ennis y mi padre se quedaron el Buick. No, dije, se lo quedó Troop D. Y se lo robó de servicios. ¿Llegó a abrirse expediente? Ah, eso, dije en una sonrisita incómoda. Por $7 no valía la pena el papeleo, ¿verdad, Phil? Verdad, dijo Phil. Pero con Uxbosey lo arreglamos. Ned ponía cara de empezar a comprender. Pagasteis la gasolina con el dinero de la caja. Phil puso cara de escandalizado y divertido a partes iguales. Ni se te ocurra, el dinero de la caja también es de los contribuyentes. Pasamos la gorra, dije. Dijeron algo todos los que estaban fuera muy fácil. Si Roach encontraba un anillo y nadie lo reclamara, le pertenecería a él, dijo Ned. ¿Entonces el Buick no era suyo? Esto sí se lo quedaba, dije, pero nos lo había dado a nosotros y ya no le dio más vueltas. Arky se dio un golpecito en la frente y miró a Ned con cara de complicidad. Se rine en la cabeza, dijo. Temí que Ned se obcecara con el joven que de mayor había matado a su padre, pero hizo el esfuerzo de no pensar en él. Casi se lo vi. ¿Qué más?, me dijo. ¿Luego qué pasó? Válgame Dios. ¿Cómo resistirse?
Entonces... Bibi Rod y sus niños, él los llamaba así, solo tardaron 45 minutos en repasar el Buick de punta a punta. Los jóvenes usaban escobillas y hacían fotos, mientras Bibi se paseaba con una tablilla y de vez en cuando, sin decir nada, señalaba algo con el bolígrafo. Transcurridos unos 7 minutos, salió a Orb Garrett con Mr. Dillon. El perro llevaba correa, cosa rara en el cuartel. Sandy se les acercó. El perro ya no aullaba ni temblaba, sino que estaba sentado en la peluda cola alrededor de las patas, pero no apartaba sus ojos castaños del Buick. De lo más profundo del pecho le salió un ronroneo constante que casi no se oía, parecido al de un motor muy potente. Orby, hombre, vuélvelo a meter, dijo Sandy Dearborn. Vale, vale. Es que creía que se le habría pasado. Hizo una pausa y añadió. He visto lo mismo en varios perros policías al encontrar un cadáver. Ya sé que aquí no hay, pero ¿tú crees que puede haber muerto alguien dentro? Que sepamos, no. Sandy miraba a Tony Scondis, que acababa de salir del cuartel y caminaba sin prisa hacia Bibi Rod. Iba con Ennis. Kurt Wilcox no había tenido más remedio que volver a salir de la patrulla. Sandy dudó que esa tarde pudieran disuadirlo de poner una multa, por guapa que fuera la chica. Kurt no tenía ganas de patrullar, sino de estar en el cuartel y observar el trabajo de Bibi y su equipo. Como no podía, lo pagarían los infractores del oeste de Pensilvania. Mr. Dillon abrió la boca y emitió un gañino largo y sordo, como si no le doliera algo. Sandy supuso que sí, que le dolía. Orville se lo llevó dentro. A los 5 minutos, Sandy también se marchaba de patrulla con Steve DeBoy a un punto de la carretera 6 donde habían chocado 2 coches. Bibi Rod dio el parte a Tony Ennis, mientras los miembros de su equipo, que ese día eran 3, comían bocadillos alrededor de una mesa de picnic a la sombra del cobertizo B, y bebían el té frío que les había servido Matt Babicki. Te agradezco la molestia, dijo Tony. Te agradezco que me lo agradezcas, dijo Bibi. Y espero que no vaya más allá. En ese caso preferiría no presentar ningún papel. No volverían a fiarse de mí. A sus años, que eran bastantes, se parecía al legendario cazador de nazis, Simon Wiesenthal. Dio unas palmadas a lo institutriz. Niños, ¿sobre esto queréis papeleo? En 1993, uno de los niños que ese día le hacían de ayudantes fue nombrado forense principal de Pensilvania. Los 3 jóvenes le miraron, 2 varones y una chica increíblemente guapa. Tenían los bocadillos levantados y el entrecejo fruncido. Nadie estaba seguro de qué había que contestar. No, Bibi, les invitó a decir él. No, Bibi, corearon obedientes. ¿No qué? Preguntó. Que no queremos papeleo, dijo el joven número 1, ni copias de expedientes, dijo el número 2, ni por duplicado ni por triplicado, dijo la guapa, ni siquiera por monoplicado. Así me gusta, dijo Bibi. ¿Y a quién se lo vamos a contar, Kinder? Esta vez no hizo falta dirigirles a nadie, Bibi. Exacto, convino estoy orgulloso de vosotros. Para mí, además, es una broma, dijo el joven número 2. Alguien le está tomando el pelo, sargento. No lo descarto, dijo Tony, preguntándose qué pensamientos habrían despertado en el joven número 2, o en cualquiera de los 3. Ver a Mr. Dillon aullando y al mismo tiempo agachándose como si tuviera algo roto. Mr. D no tomaba el pelo a nadie. Los niños siguieron masticando y bebiendo ruidosamente. Bibi, mientras tanto, miraba a Tony y Ennis Rafferty con una sonrisa oblicua. ¿Lo ven? Pero como si no lo vieran, porque lo miran con los ojos de la juventud. ¿Quién pudiera? Dijo. Da gusto lo idiota que es la gente joven. Tony, ¿qué es? ¿Tienes alguna idea? ¿Sabes algo de algún testigo? No. Bibi orientó su atención hacia Ennis. Es posible que éste se planteara contarle lo que sabía de la historia del Buick, pero al final decidió que no. Bibi era un muy buen hombre, pero no iba de gris.
Lo que está claro es que no es un coche, dijo Bibi. Y que sea una broma, para mí que tampoco. ¿Hay sangre?, preguntó Tony sin saber si quería que hubiera. Eso solo se puede saber al 100% con el examen microscópico de las muestras que hemos tomado. Pero yo creo que no. Sí hay. Será en cantidades residuales. ¿Qué habéis visto? En una palabra, nada. No hemos cogido muestras del perfil de los neumáticos porque no tienen nada, ni polvo, ni barro, ni piedras, ni vidrio, ni hierba. En principio te habría dicho que es imposible, Henry, señaló al joven número 1. Han intentado meter varias veces una piedra en un surco, pero se cae todo el rato. ¿Cómo puede ser? Y otra cosa, ¿se puede patentar? Porque si se puede, Tony, es como para coger la jubilación anticipada y marcharse a vivir a la isla tropical que más te guste. Tony se acariciaba la mejilla con los dedos, gesto de hombre perplejo. Espera, espera. ¿Qué ahora verás?, dijo Bibi. Las esteras, ¿no? En general se llenan de polvo, cada una para un análisis geológico. Eso, las normales. Pero estas no. Alguna manchita de polvo, un tallo de diente de león, nada más. Miró a Ennis, sospechoso que es de los zapatos de tu compañero. ¿Dices que se ha sentado al volante? Sí. Pues es donde hemos encontrado los restos, en el lado del conductor. Bibi dio una palmada como si hubiera hecho una demostración. ¿Hay huellas?, preguntó Tony. 3 series diferentes. Tendréis que darme las de tus 2 oficiales y del de la gasolinera para comprar. Casi seguro que las que hemos recogido de la tapa del depósito son del de la gasolinera. ¿Estás de acuerdo? Es lo más probable, dijo Tony. ¿Estarías dispuesto a analizar las huellas en tu tiempo libre? Sí, y con mucho gusto. Las muestras de fibra también, pero no me pidas nada que tenga que ver con el cromatógrafo de gas de Pittsburgh. ¿Eh? Iré de todo lo lejos que se pueda con el instrumental que tengo en el sótano, que será bastante. Eso sí que es enrollarse. Sí, y hasta el más enrollado, si un amigo le invito a comer, dirá que sí. Cuenta con ello. ¿Has descubierto algo más? El cristal es cristal, la madera madera, pero no puede ser que un coche de esa época, o que se supone de esa época, tenga el salpicadero de madera. Mi hermano mayor tenía un Buick de finales de los 50, un Limited. Lo usé para aprender a conducir y tengo el recuerdo muy fresco, una mezcla de miedo y cariño. El salpicadero era de vinilo acolchonado. Yo diría que en ese la tapicería de los asientos es de vinilo, que sería lo correcto para esta marca y modelo. Pediré a General Motors que me lo confirmen. El cuentakilómetros, eso sí que es divertido, ¿te has fijado? Ennis negó con la cabeza, parecía hipnotizado. Está a cero, supongo que tiene su lógica. Un coche así, lo de coche es pura suposición. No arrancaría ni a tiros. Desplazó la mirada de Ennis a Tony y viceversa. Decidme que no lo habéis visto moverse. Que no habéis visto que recorriera ni un centímetro con propulsión propia. La verdad es que no, dijo Ennis. Y era verdad. No había necesidad de añadir que Bradley Roach afirmaba haberlo visto moverse por propulsión propia, y que Ennis, veterano de muchos interrogatorios, le creía. Menos mal, dijo Bibi, aliviado. Luego volvió a convertirse en institutriz y dio otra palmada. Niños, ¿qué hay que irse? Que os oigan dar las gracias. Gracias, sargento, corearon los 3. La chica increíblemente guapa se terminó el té frío y eructó y siguió a sus colegas de bata blanca hasta el coche en el que habían venido. Tony quedó fascinado al observar que ninguno de los 3 miraba el Buick. Para ellos ahora era caso cerrado y había otros esperándoles. Para ellos el Buick solo era un coche viejo que envejecía bajo el sol de verano. ¿Qué se caían las piedras al ponerlas en los surcos del perfil, aunque estuvieran tan arriba en la curva del neumático, que en principio debería haberlas retenido la fuerza de la gravedad? ¿Que en un lado había 3 y no 4 salidas de ventilación? Da igual. Lo ven, pero como si no lo vieran, había dicho Bibi. Da gusto lo idiota que es la gente joven. Bibi regresó hacia su propio coche, siguiendo a sus idiotas.
Le gustaba, dentro de lo posible, desplazarse a los escenarios del crimen en solitario esplendor. A medio camino se detuvo. He dicho que la madera es madera, el vinilo vinilo y el cristal cristal. ¿Me lo habéis oído decir? Tony y Ennis asintieron. Pues para mí que el tubo de escape del presunto coche también es de cristal. Claro que solo he mirado por debajo desde un lado, pero llevaba linterna y bastante potente. Se quedó un momento donde estaba, fijando fijamente el Buick delante del cobertizo B, con las manos en los bolsillos y balanceándose en la punta de los pies. Nunca había oído que hubiera coches con tubo de escape de cristal, añadió finalmente, y caminó hacia el coche. A los 5 minutos se habían marchado él y sus niños. A Tony le ponía nervioso tener el coche allí, no solo por si había tormenta, sino porque podía verlo cualquiera que saliese por detrás. Pensaba en visitas, en los fulanito y menganita de turno. La policía estatal ponía todo su empeño en servir a fulano y familia al ciudadano medio, y en algunos casos lo pagaba con vidas, pero no les tenía plena confianza. La familia de don fulano no era la familia de Tropdy. Al sargento Escondis le ponía los pelos de punta la posibilidad de que ocurriera la voz, o peor, los rumores. Hacia las 3 menos cuarto fue al despachito de Johnny Parker. Entonces el parque de vehículos del condado aún estaba al lado del cuartel, y le convenció de sacar un quitanieves del cobertizo B y meter el Buick. El pacto se cerró con medio litro de whisky, y la grúa llevó el Buick a lo que sería su nuevo hogar, oscuro y con olor a gasolina. El cobertizo B tenía puertas de garaje en ambos lados. Johnny metía el Buick por la trasera, con el resultado de que durante todos sus años de estancia tuvo cara al cuartel de Tropdy. Con el paso del tiempo lo notaron la mayoría de los troopers, no como algo consciente, un pensamiento organizado, sino como algo que flotaba en la trastienda del cerebro, sin llegar a formarse ni llegar a desaparecer, la presión de su mueca automovilística de cromo. En 1979, Tropdy tenía asignados 18 agentes que cumplían los turnos habituales, de 7 a 3, de 3 a 11 y el nocturno, cuando en un coche patrulla iban 2. Los viernes y sábados, el turno de 11 a 7 recibía la denominación coloquial de patrulla vomitera. A las 4 de la tarde de la llegada del Buick, ya se habían enterado la mayoría de los agentes que no estaban de servicio y pasaron a echarle un vistazo. Sandy Dearmore, que ya había vuelto del accidente en las 6 y se dedicaba a mecanografiar documentos, les vio salir murmurando en grupos de 3 y 4, casi como grupos de turistas. Entonces Kurt Wilcox no estaba de servicio y actuó cicerone para muchos de los grupos, señalando la asimetría de las salidas de ventilación y el volante gigante y levantado el capo para dejarles anonadados con lo estrambótico del motor, y las letras Buick 8 grabadas en los laterales del bloque principal. Del resto de las visitas de encargo, Orby Garrett, que contó 1001 veces la reacción de Mr. D, el sargento Escondis, que ya estaba fascinado por el coche, fascinación que no lo abandonaría del todo hasta que el Alzheimer le borró el cerebro. Salía todo lo a menudo que podía. Sandy se acordaba de que en un momento dado el sargento se había quedado a poca distancia de la puerta abierta del cobertizo B, con un pie en las planchas de detrás y los brazos cruzados. Tenía al lado a Ennis Rafferty, fumando uno de los tiparillos pequeñitos que le gustaban y hablando mientras Tony asentía. Eran más de las 3, ahora Ennis, que se había cambiado y llevaba vaqueros y camisa blanca. Más de las 3, después Sandy no podía precisar más, y no por falta de ganas. Vinieron los polis, miraron el motor, el capo se había quedado abierto como una boca, y se agacharon para examinar aquel tubo de escape tan exótico de cristal. Lo miraron todos sin tocar nada. Don fulano y familia no habían podido evitar el toqueteo, pero aquella gente eran polis, entendían que, aunque de momento el Buick no tuviera rango de prueba, podía llegar a serlo, sobre todo si resultaba que la persona que lo había dejado en la gasolinera, Jenny, estaba muerta. Como no sea por eso o por algún otro imprevisto,
Yo el coche no lo muevo de aquí, les dijo Tony a Matt Babick y Phil Canleton. Ya eran cerca de las 5. Los tres llevaban un par de horas fuera de servicio y Tony empezaba a pensar en irse a casa. En cuanto a Sandy, se habían marchado hacia las 4 porque quería cortar el césped antes de cenar. ¿Aquí?, preguntó Matt. Sargento, ¿por qué es tan importante? Tony le preguntó a Matt y Phil si sabían lo del gigante de Cardiff. Ante la negativa de ambos, se lo contó. El gigante había sido descubierto en el valle de Onondaga, en el norte del estado de Nueva York. Era el cadáver fosilizado de un humanoide gigante que se consideraba o bien de otro planeta o bien el eslabón perdido entre el hombre y el mono. Al final había resultado un simple fraude pergeñado por un fabricante de puros de Binghamton que se llamaba George Hall. Pero antes de que Hall lo reconociera, dijo Tony, pasó a verlo como medio mundo, incluido P.T. Barnum. De tanto ser pisoteados, los cultivos de las granjas de alrededor se hicieron papilla. A varias personas les entraron en casa. Unos capullos que habían acampado en el bosque provocaron un incendio. Seguían viniendo gente hasta después de que Hall confesara que el hombre petrificado lo había esculpido él en Chicago y lo había mandado por Railway Express al norte del estado de Nueva York. Se negaban a creer que no fuera de verdad. ¿Conocéis el dicho de que cada minuto nace un gilipollas? Pues se lo inventaron en 1869, refiriéndose al gigante de Cardiff. ¿Por qué lo cuentas?, preguntó Phil. Tony le miró con impaciencia. ¿Qué por qué? Pues porque no pienso tener a mi cargo ningún otro gigante de Cardiff, al menos si puede evitarlo, ni gigante de Cardiff, ni Buick de Turing. Mientras volvían al cuartel se les unió Judy Roger, acompañado por Mr. Dillon, cuyo paso ahora era digno de un concurso canino. Judy oyó lo del Buick de Turing y soltó una risita. Tony le miró muy serio. En el oeste de Pensilvania, de gigantes de Cardiff, nada de nada. Quedaos con la copla y que se entere el resto, será como se haga. Por el boca a oreja. No pienso poner ninguna nota en el tablón de boletines. Ya sé que habrá chismorreos, pero se acabarán solos. Me niego a que con la cosecha creciendo haya una doncella de granja Samis plagadas de cotillas, ¿está claro? Lo estaba. A las 7 de la tarde se había recuperado cierta normalidad. Sandy Dearborn lo supo de primera mano, porque había vuelto después de cenar para echarle otro vistacito al coche. Solo encontró a 3 agentes dando vueltas alrededor del Buick, 2 fuera de servicio y 1 de uniforme. Buck Flanders, uno de los que no estaban de servicio, hacía fotos con una Kodak. A Sandy no acabó de hacerle gracia, pero bueno, ¿qué podía salir? Un simple Buick, y no lo bastante viejo para tener categoría de antigüedad. Sandy se puso a gatas y miró debajo del coche con una linterna, que alguien se había dejado probablemente con el mismo objetivo. Examinó a placer el tubo de escape y le pareció de cristal Pyrex. Luego metió un rato la cabeza por la ventanilla del conductor, ni zumbidos ni frío, y finalmente volvió al cuartel para un poco de palique con Brian Cole. Empezaron hablando sobre el Buick, pasaron al tema de las respectivas familias, y, cuando iban por el béisbol, asomó por la puerta la cabeza de Orville Garrett. ¿Ha visto a alguien a Ennis? Está el dragón al teléfono y no parece muy contenta. El dragón era Edith Eames, la hermana de Ennis. Tenía 8 o 9 años más que él y hacía tiempo que había enviudado. En Troop D, algunos opinaban que había asesinado a su marido, que de tan bruja le había llevado a la tumba. Dickie Duke Elliot una vez había hecho el siguiente comentario: lo que tiene en la boca no es una lengua, es un cuchillo Ginsu. Kurt, que la veía más a menudo que el resto de Trop, solía patrullar con Ennis y a pesar de la diferencia de edades congeniaban. Era de la opinión de que la condición de soltero del agente Rafferty se debía a Ennis. Para mí, le había dicho una vez a Sandy que en el fondo tiene sentido que sean todas como ella. Nunca es buena idea volver al trabajo después de acabar el turno, pensó Sandy. Al cabo de 10 largos minutos, al teléfono con el dragón. ¿Dónde está?
Si me había prometido estar en casa como muy tarde a las 6:30, he ido a Papers a comprar la carne, que le gusta a 89 centavos la libra, y ahora está más hecha que un zapato, más gris que el agua de fregar. Oye, Sandy, dime ahora mismo si está en el Country Way o en el Tap, para poder llamar y decirle 4 frescas. También informo a Sandy de que se había quedado sin diuréticos y que Ennis tenía que traerle un frasco nuevo. O sea que, ¿dónde estaba? ¿Haciendo horas extras? No es que le pareciera mal, porque dinero nunca sobraba, pero debería haber llamado. ¿O se había ido de copas? El dragón no llegó a pronunciarse, pero Sandy adivinó que apostaba por las copas. Sandy estaba sentado a la mesa de comunicaciones con una mano encima de los ojos e intentando meter el baza, cuando apareció Curtis Wilcox de civil, tan pimpante. Venía, como en el casco de Sandy, a mirar un poco al Roadmaster. «Espera, Edith, un segundo», dijo Sandy, y se apoyó el auricular contra el pecho. «Oye, chaval, ayúdame un poco. ¿Tienes idea de a dónde ha ido Ennis?» «¿Se ha ido?» «Sí, se ha ido, pero a casa, ¿no?» Sandy señaló el auricular que mantenía contra el pecho. «Estoy hablando con su hermana». «Sí, se ha ido. ¿Cómo puede ser que aún esté su coche?», preguntó Kurt. Sandy le miró, y Curtis a él. Entonces, sin mediar palabra, los dos llegaron a la misma conclusión. Sandy se quitó de encima a Edith, diciéndole que ya la llamarían él o Ennis en caso de que apareciera, después de lo cual salió con Kurt por la parte trasera. El coche de Ennis, un Gremlin de American Motors del que se burlaban todos, era inconfundible. No estaba muy lejos del quitanieves que había movido Johnny del cobertizo B para dejar sitio para el Buick. Como el sol de aquella tarde de verano, se acercaba el ocaso. Tanto la sombra del coche como la del quitanieves eran largas y estaban impresas en el suelo como 2 tatuajes. Sandy y Kurt miraron dentro del Gremlin y solo vieron los típicos desperdicios de patrullero: envoltorios de hamburguesas, latas de refrescos, cajetillas de tiparillo, un par de mapas, una camisa de uniforme de recambio colgando del gancho de atrás, una libreta de multas, otro recambio entre el polvo del salpicadero y algunos aparejos de pescar. En comparación con el vacío estéril del Buick, aquel revoltijo tuvo efectos reconfortantes sobre los dos. Lo habría sido todavía más ver a Ennis sentado al volante y echándose unas siestecita con la gorra de los pirates, la de siempre tapándole los ojos, pero no había ni rastro de él. Kurt dio media vuelta y volvió hacia el cuartel. Sandy tuvo que correr un poco para llegar a su altura y cogerle del brazo. «¿Se puede saber a dónde vas?», preguntó. «A llamar a Tony». «Aún no», dijo Sandy. «Que cene tranquilo. Si hay que llamarle, ya le llamaremos luego. Espero que no». Antes de buscar en cualquier otro sitio, incluida la sala de estar de arriba, Kurt y Sandy lo hicieron en el cobertizo B. Rodearon el coche, miraron dentro, debajo, pero ni rastro de Ennis Rafferty, al menos que vieran ellos. Claro que esa tarde buscar indicios alrededor y dentro del Buick era como intentar localizar las huellas de un caballo concreto después de una estampida. De Ennis concretamente no había ningún rastro, pero ¿hace frío o me lo invento?, empezó Kurt. Ya estaban a punto de volver al cuartel. Kurt se había arrodillado y, torciendo la cabeza, había echado un último vistazo por debajo del coche. Se puso de pie y se limpió las rodillas. «A ver, no es que haga un frío de muerte, ya lo sé, pero ¿no crees que hace más de lo normal?». A decir verdad, Sandy estaba acalorado. Le corría el sudor por la cara, pero quizás se debiera a los nervios, no a la temperatura ambiente. Juzgó probablemente que la sensación de frío de Curtis fuera una secuela de lo que había notado o creído notar en la gasolinera Jenny. Kurt se lo leyó en la cara sin dificultades. «Puede que sí, igual me lo invento». «Jo, tío, no sé. Vamos a buscar en el cuartel, quizá esté escondido abajo en el almacén, no sería la primera vez». No habían entrado en el cobertizo B por ninguna de las 2 puertas grandes de persiana, sino por la del lado oeste, una normal que se abría con pomo. Kurt no llegó a salir, sino que se quedó en ella y giró la cabeza hacia el Buick. Estando al lado de la pared, que tenía colgados martillos,
podadera, rastrillos, palas y un plantador, las iniciales rojas AA del mango no respondían a Alcohólicos Anónimos, sino a Archie Arcanian. Su mirada era de enfado, casi torva. No eran imaginaciones mías, dijo hablando solo, más que para que le oyera Sandy. Hacía frío, ahora no, pero antes sí. Sandy se quedó callado. Te digo una cosa, dijo Kurt. Como se quede mucho tiempo este coche de mierda, compro un termómetro y lo cuelgo. Aunque tengo que pagarlo yo. Coño, se han dejado abierto el maletero. Ya me gustaría saber quién. Cayó. Las miradas de los dos coincidieron y compartieron la misma idea. Vaya par de policías. Habían mirado dentro del Buick y debajo, pero no en lo que constituía, como mínimo en las pelis, el escondrijo provisional de cadáveres predilecto de los asesinos, tanto aficionados como profesionales. Se acercaron al Buick por detrás y se quedaron mirando la rendija oscura de donde estaba abierto el maletero. Hazlo tú, Sandy, dijo Kurt en voz baja, casi susurrando. Sandy no quería, pero pensó que no había más remedio, puesto que Kurt seguía siendo un novato. Respiró hondo y levantó la tapa del maletero. Se elevó mucho más deprisa de lo previsto. Al llegar al tope, hizo un ruido tan fuerte que le sobresaltó. Kurt cogió a Sandy con una mano y tenía los dedos tan fríos que casi le hizo gritar. El cerebro es una máquina potente en la que no siempre se puede confiar. Sandy estaba tan seguro de que encontraría a Ennis Rafferty en el maletero del Buick que hubo un momento en que vio el cadáver, una forma en posición fetal con vaqueros y camisa blanca, con el aspecto de lo que podría dejar un matón de la mafia y en el maletero de un Lincoln robado. Sin embargo, lo que vieron los dos troopers solo eran sombras sobre sombras. El maletero del Buick estaba vacío, solo contenía un sencillo tapizado marrón, sin herramientas ni manchas de grasa. Se quedaron un rato en silencio hasta que Kurt hizo un ruido que podía ser una risita o un bufido de exasperación. Vamos fuera, dijo. Y esta vez a ver si cerramos el maletero, coño, que casi me muero de miedo. Y yo, dijo Sandy. Bajó la tapa sin contemplaciones y siguió a Kurt hacia la puerta en la pared de las herramientas. Curtis había vuelto a girar la cabeza. «¡Qué trasto, dijo en voz baja. «Sí», asintió Sandy. «Así que es rarísimo». «Sí, novato, totalmente de acuerdo, pero dentro no está tu compañero, ni el de nadie, eso seguro». La palabra novato no molestó a Kurt. Ambos sabían que esa etapa estaba a punto de concluir. Él seguía mirando el coche tan bien pintado, con tanto estilo, tan presente. Como contraía los párpados, solo se le veían 2 rayas azules. Casi parece que hable. No sé, debo de imaginármelo yo. Coño, claro, pero casi lo oigo murmurar. Bla, 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 bla. Calla, que me da repelús. Pero hombre, ¿aún no tienes? Sandy prefirió no contestar. Venga, sal. Salieron, pero antes de cerrar la puerta, Kurt echó un último vistazo. Buscaron en el piso de arriba del cuartel, donde había una sala de estar y un dormitorio como de colonias detrás de una cortina de simple tela azul. Se ponía de 4 catres. Andy Calusi miraba una serie cómica por la tele. También había un par de agentes durmiendo, los del turno de noche. Sandy les oía roncar. Retiró la cortina para verificarlo. En efecto, eran 2. Uno, el más educado, hacía wick por la nariz, y el otro, más grosero, ronk con la boca abierta. Ninguno era Ennis. A decir verdad, Sandy no había tenido esperanzas de encontrarle arriba. Para escaquearse, Ennis Rafferty prefería el almacén del sótano. Se sentaba en una mecedora vieja que armonizaba con un escritorio metálico de la época de la Segunda Guerra Mundial. Y se ponía música de baile muy baja en la radio de la estantería, que también era vieja y estaba medio estropeada. Esa noche, sin embargo, no estaba en el almacén. La radio estaba apagada y la mecedora con su cojín en el asiento desocupada. Tampoco estaba Ennis en ninguno de los cubículos de almacén, que tenían poca luz y un ambiente fantasmal casi como de mazmorras. En el edificio había un total de 4 excusados, contando el acero y sin tapa del rincón de los tenidos. Ennis no estaba escondido en ninguno de los 3 con puerta.
Tampoco estaba en la cocina, en comunicaciones ni en el despacho del sargento jefe, temporalmente vacío, con la puerta abierta y las luces apagadas. Para entonces, además de Sandy y Kurt, estaba Judy Royer. Orville Garrett se había marchado a casa hasta el día siguiente, probablemente por miedo a que se personara la hermana de Ennis, y, como había dejado a Mr. Dillon al cuidado de Judy, también estaba con ellos el perro. Kurt explicó qué hacían y por qué. Judy captó enseguida las implicaciones. Tenía una cara redonda de campesino, pero ni un pelo de tonto. Llevó a Mr. D al armario de Ennis y le dejó olfatear el interior, cosa que el animal hizo con gran interés. En ese momento se les unió Andy Calusi y un par de agentes que no estaban de servicio y pasaban para echarle un vistazo al Buick. Salieron. Se dividieron en dos grupos y rodearon el edificio en círculos contrarios, llamando a Ennis. Quedaba luz de sobra, pero el día había empezado a ponerse rojo. Un grupo lo formaban Kurt, Judy y Mr. D y Sandy. Mr. Dillon iba lentamente y oliéndolo todo, pero solo reaccionó una vez y no sirvió de nada, porque el olor que había captado lo llevó derecho al gremlin de Ennis. Al principio, llamando a Ennis por su nombre, tenía la sensación de hacer el tonto, pero al rendirse y volver a entrar en el cuartel, la sensación se había esfumado del todo, que llamarle de pronto hubiera pasado de parecer una tontería o algo serio. Resultaba inquietante. Podríamos llevar a Mr. D al cobertizo, a ver qué huele, propuso Kurt. Ni hablar, dijo Judy, no le gustaba el coche. Venga, tío, que Ennis es mi compañero. Además, puede que ahora ya no reaccione de la misma manera. Pero sí, la reacción de Mr. D fue la misma. Fuera del cobertizo estaba bien, y de hecho empezó a estirar la correa en cuanto se acercaron a la puerta lateral. Tenía el hocico tan bajo que casi rozaba el asfalto. Cuando estuvieron al lado de la puerta, su interés creció aún más. Los Roper tenían clarísimo que había detectado el olor de Ennis con la máxima nitidez. Entonces Curtis abrió la puerta y Mr. Dillon se olvidó de lo que hubiera estado oliendo. Empezó a aullar y volvió a agacharse como si tuviera calambres. Se le erizaron los pelos como la cola de un pavo real, y salpicó de orines la entrada y el suelo de cemento del cobertizo. Al poco rato, tiraba de la correa que sujetaba a Judy, aullando con las mismas ganas de entrar que antes, pero teñidas de una reticencia anómala. Le provocaba aversión y miedo. Se le veía en todo el cuerpo, incluidos los ojos, desquiciados, y aún así intentaba llegar. Da igual, sácalo, exclamó Kurt. Hasta entonces, Kurt se había controlado muy bien, pero el día había sido largo y tenso, y empezaba a acercarse al punto crítico. No es culpa tuya, dijo Judy. No tuvo miedo de decir nada más. Mr. D levantó el hocico y volvió a aullar, con la diferencia de que a Sandy más que un aullido le pareció un grito. El perro avanzó con otro movimiento espasmódico, que tensó el brazo de Judy como una bandera con mucho viento. Ya estaba dentro, aullando y gañendo, intentando avanzar y meándose por todas partes como si fuera un cachorro, meándose de miedo. Ya lo sé, dijo Kurt. Tenías razón desde el principio. Si quieres te pido disculpas por escrito, pero sácalo, coño. Judy tiró de la correa para que el perro retrocediese, pero era un animal grande, de unos 40 kilos, y no quería. Para encarrilarlo en la dirección deseada, tuvo que agacharse Kurt. Al final, cada uno por un lado, lo sacaron a rastras, pero él se resistía, aulló y dio mordiscos al aire durante todo el trayecto. Más tarde, Sandy lo compararía con arrastrar un saco de mofetas. Cuando tuvieron al perro al otro lado de la puerta, Curtis la cerró de un portazo, y en ese mismo instante Mr. Dillon se tranquilizó y dejó de forcejear. Era como si le hubieran accionado un interruptor en la cabeza. Siguió echado 1 o 2 minutos para recuperar el resuello y volvió a levantarse, mirando a gentes con unos ojos perplejos que decían: ¿qué ha pasado? Iba bien y de repente ha sido como quedarse en blanco. Me cago en la hostia, dijo Judy en voz baja. Llévatelo al cuartel, dijo Kurt. Ha sido mala idea pedirte que lo dejaras entrar, pero es que estoy preocupadísimo por Ennis. Judy volvió al cuartel con el perro,
que volvía a estar más fresco que un batido de fresa, y solo se detuvo a husmear los zapatos de los troopers que habían ayudado a buscar por todo el recinto. Ahora había otros, gente que al oír el flipe de Mr. D había salido a ver qué pasaba. «Venga, tíos, adentro», dijo Sandy. Luego añadió lo que siempre les decía a las cotillas que se juntaban donde ha habido un accidente. Se acabó la función. Entraron, observados por Cur y Sandy, que estaban al lado de la puerta cerrada del cobertizo. Al poco rato volvió a salir Judy sin Mr. D. Viendo a Cur a punto de coger el pomo de la puerta del cobertizo, Sandy notó en la cabeza una especie de oleada de miedo y tensión. Era la primera vez que el cobertizo B le provocaba una reacción así, pero no sería la última. En los 20 y pico años posteriores a aquel día, entraría decenas de veces en él, pero nunca sin que se alzara aquella oscura ola mental, sin la intuición de horrores casi entrevistos, de abominaciones en la rabilla del ojo. Aunque lo de casi entrevistos no se aplicaría a todos los horrores, al final entrevieron muchos. Entraron los tres con crujido de suelas en el cemento sucio. Sandy encendió los interruptores y la luz cruda de las bombillas les mostró el buey como atrezo restante en un escenario vacío y como la única obra de arte en la galería disfrazada de garaje para la inauguración. «¿Cómo se llamaría?», preguntó Sandy. Se le ocurrió From a Buick 8, probablemente por ser el título de una canción de Bob Dylan. Estando allí los tres, Sandy se acordó del estribillo, que tuvo una especie de efecto iluminador sobre la aprensión que sentía. «Well, if I go down dying, you know she won't to put a blanket on my bed. Y si me caigo agonizado, seguro que ella me pone una manta en la cama». Les miraba tan pancho, con los faros y una mueca de desprecio en la típica rejilla de Buick, con todo el lujo de 4 pedazos de neumático de franja blanca, conteniendo un salpicadero lleno de mandos falsos y fijos y un volante tan enorme que parecía de velero. El contenido era algo que al perro del cuartel le hacía aullar de miedo y tirar de la correa al mismo tiempo, como por obra de una especie de magnetismo extático. Dentro ya no hacía frío, suponiendo que lo hubiera hecho en algún momento. Sandy veía el sudor de los otros hombres y se notaba el suyo. Quien lo dijo en voz alta finalmente fue Judy, y Sandy se alegró. Él lo notaba, pero habría sido incapaz de traducirlo en palabras. Era demasiado estrafalario. «Se lo ha comido, el muy hijo de puta». Judy sin la menor vacilación. «No me lo explico, pero para mí, que he entrado aquí solo para volver a mirar el coche. Y no sé, que se lo ha comido». Kurt dijo: «Nos observa, ¿lo notáis?». Sandy miró los ojos vidriosos de los faros, la mueca de desprecio de la boca, llena de dientes cromados, los adornos de los laterales que casi podían pasar por mechones de pelo lacio y bien peinado. Notaba algo en efecto, quizás solo fuera un miedo infantil a lo desconocido, el que tienen los niños delante de una casa que presienten encantada. O quizá tuviera razón Kurt, quizá les observaba midiendo las distancias. Lo miraron casi sin respirar. Seguiría estando muchos años en el mismo sitio, años de ir y venir presidentes, de sustituir el compact al vinilo, de subir la bolsa y derrumbarse 2 rascacielos, de vivir y morir estrellas de cine, de tránsito de agentes viejos y nuevos en el cuartel de Trop D. Tenía la misma realidad, el mismo peso que las piedras y las rosas, y hasta cierto punto experimentaron lo mismo que Mr. Dillon, su atracción. En los siguientes meses se convertiría en normal ver polis protegiéndose la cara de la luz con las manos y mirando por la hilera de ventanillas del portón del garaje. Eran miradas como de gente curioseando por una obra. A veces también entraban, pero nunca en solitario. Respecto al cobertizo B, regía el sistema de parejas, y en ese momento siempre parecían más jóvenes, como niños metiéndose en el cementerio por una apuesta. Kurt carraspeó. El ruido sobresaltó a los otros dos, que rieron con nerviosismo. «Vamos a llamar al sargento», dijo. Y esta vez
Y bien, querida bandota, ¿qué podrá seguir que rodea todo este misterio, querida banda? Este auto que al parecer viene de ningún lado, no es de nadie. ¿Qué misterio guarda todo este vehículo? Con un volante que, como bien lo acaba de decir la misma historia, no parece del modelo Buick tradicional de los 50, sino más bien parecería un volante de un navío, de un velero, bien lo recalcan. ¿Qué cosas podrían salir de ahí? Qué misterioso automóvil, ¿no es así? Pero bueno, querida banda, si queréis averiguarlo, no se pierdan la próxima transmisión de Buick 8, el auto perverso. Y lo escucharon, ya sabes, solo por aquí, por Josuecito Ramos. Te dejo también mis redes sociales en la pantalla, las cuales aparecerán en este mismo momento. Comparte este bonito audiolibro con tu familia, con tus amigos. Danos alguna sugerencia de qué audiolibro quieres que relatemos aquí en el C de Josuecito Ramos. En esta gran familia que gracias a ustedes, querida bandota, va creciendo cada día más. Déjame en la cajita de comentarios, no sé, alguna sugerencia de algún libro que quieres que aquí expongamos. Y así se hará. Dale me gusta, suscríbete a este hermoso canal y activa la campanita. Nos vemos hasta otra próxima emisión de Josuecito Ramos. Cámara banda, bye bye.